el presidente de México que gobernó 45 minutos. Pedro José Domingo de la Calzada Manuel María Lascurain Paredes nació el 8 de mayo de 1856 en la Ciudad de México, en una familia aristocrática de origen vasco. Hijo de don Ramón Lascurain y doña María Paredes, Pedro fue un hombre que tuvo la fortuna de recibir una educación formal y con recursos. Desde joven se mostró interesado por el derecho, lo que lo llevó a ingresar a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. En 1879 se graduó como abogado y su carrera comenzó a despegar rápidamente. Fue un hombre meticuloso, brillante en sus estudios y mostró un gran interés en la jurisprudencia, especialmente en las áreas de derecho civil y derecho canónico. Se convirtió en un excelente orador y en un pensador profundamente comprometido con la ley y el orden. A pesar de sus inclinaciones hacia la estabilidad y el orden, Lascurain se involucró en la política. Durante el régimen de Porfirio Díaz, Lascurain ocupó diversos cargos administrativos. Fue designado como alcalde de la Ciudad de México en 1911, cuando las tensiones políticas comenzaban a gestarse con el fin del porfiriato y la Revolución Mexicana se hallaba en su punto más álgido. Con la llegada del presidente Francisco Madero al poder en 1911, Lascurain fue nombrado embajador de México en Austria. Durante su tiempo en Europa representó a México con diplomacia, defendiendo los intereses del país en un contexto internacional cambiante. En 1912 regresó a México y fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores bajo el gobierno de Madero. Su carrera parecía prometedora, pero la situación política en el país se deterioraba rápidamente. Las fuerzas reaccionarias, lideradas por el general Victoriano Huerta, comenzaron a conspirar contra el gobierno de Madero, lo que derivó en la crisis de la Decena Trágica. En febrero de 1913, el país vivió una de sus crisis más profundas. Después de varios días de combates y negociaciones, Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron forzados a renunciar. La Constitución mexicana establecía que, si ambos renunciaban, el siguiente en la línea de sucesión era el secretario de Relaciones Exteriores, en este caso, Pedro Lascurain. Lascurain asumió la presidencia el 19 de febrero de 1913, en un contexto de enorme presión. Sabía que su papel era efímero. A las pocas horas de su asunción se vio obligado a firmar un decreto que le otorgaba el poder a Victoriano Huerta, quien ya controlaba la situación militar. Lascurain, sin opciones, no tuvo más remedio que respaldar a Huerta, lo que consolidó el golpe de Estado y selló el destino de Madero. El mandato de Pedro Lascurain duró tan solo 45 minutos, lo que lo convierte en el presidente más breve de la historia de México. Su única acción fue la firma del decreto que legitimaba el golpe de Huerta. Tras la firma del decreto y el triunfo de Huerta, Lascurain se retiró de la política y se alejó del foco público. En su exilio, Lascurain vivió una vida tranquila, lejos de los tumultos de la Revolución Mexicana. Regresó a México después del derrocamiento de Huerta en 1914, pero no retomó sus actividades políticas. A lo largo de los años, Lascurain se dedicó a escribir y a reflexionar sobre su breve paso por la historia. Se mantuvo al margen de las grandes disputas políticas y murió en la Ciudad de México en 1952, casi en el anonimato, a pesar de haber sido parte fundamental de uno de los momentos más decisivos de la historia política de México. Pedro Lascurain fue un hombre atrapado entre su deber y la realidad política de su tiempo. Su breve mandato presidencial no estuvo marcado por decisiones estratégicas ni grandes logros, sino por una realidad que lo superó. Un hombre de principios atrapado en un momento de desesperación. Hoy, su nombre perdura en la historia de México, no por lo que hizo, sino por lo que pudo haber hecho. Pedro Lascurain gobernó México por 45 minutos, pero en ese corto periodo se convirtió en un símbolo de cómo los momentos más cruciales de la historia pueden depender de decisiones que, al final, no cambian el curso de un destino ya marcado.